Bueno, hoy nos toca hablar de la pubertad y la adolescencia. Lo primero que yo plantearía, bueno, y también hemos recogido preguntas de vuestros comentarios en las inscripciones que he ido integrando en la charla para poder dar alguna reflexión, alguna respuesta a ellas, dentro de que obviamente no se puede dar respuestas genéricas o estándar a problemas concretos, pero sí algunas cosas que ayuden a reflexionar sobre el tema, ¿no? Entonces, lo primero sería decir que pubertad y adolescencia no son la misma etapa. Son dos etapas diferentes, que depende de la literatura o las teorías a las que uno se acerque, pues se ponen los límites en diferentes lugares, incluso en algunas teorías se considera la pubertad como parte de la adolescencia. Nosotras nos parece importante diferenciarlas y decir que son dos etapas diferentes, que primero va la pubertad y después la adolescencia, y que tienen una entidad en sí misma cada una, ¿no? O sea, como que muchas veces se asocia la pubertad solo con los cambios físicos, y es importante saber que esos cambios físicos van de la mano de otro montón de cambios muy importantes y entonces dan entidad propia a la etapa. La pubertad será más o menos desde los 10, que es, bueno, cuando empieza así como el despertar hormonal, hasta que se asientan esos cambios y están más estables. Ese tiempo en el que están desgarbados porque les crece un brazo más que el otro, o porque de repente se quedan cortos los pantalones, los pelos, los granos, los gallos, todo eso, ¿no? Y más o menos esta estabilización de estos cambios es alrededor de los 14, 13, pero bueno, evidentemente hay mucha variabilidad porque cada niño es un mundo y incluso hay diferencia mucho entre chicos y chicas en esta edad. Y luego la adolescencia sería más o menos a partir de los 14 y hasta que más o menos se alcanza como una primera definición de los intereses, de las relaciones, como una pequeña idea de proyecto, de vale, ya no estoy pensando que puedo hacerlo todo, que voy a dedicarme al infinito, sino que ya empiezo a darme cuenta de que la vida es finita, de que tengo que elegir, de que tengo que encaminarme hacia algún lugar, aunque luego pueda cambiar y la vida pueda dar muchas vueltas. La adolescencia implica madurativamente una incorporación de la temporalidad, de la conciencia del tiempo y de una mínima definición de intereses. Claro, esto pues hay gente que lo consigue a los 18 y gente que lo consigue a los 28 y gente que no lo termina, ¿no? Esto cuando se habla de la adolescencia eterna, porque también desde el modelo social en el que vivimos se promueve mucho como el presente continuo y el no tener que elegir, ¿no? No definir, todo se puede, la ilusión de que todo se puede permanentemente. Esto dificulta un poquito como la salida de la adolescencia. Pero bueno, más o menos para que os ubiquéis, ¿no? Entonces, en esta charla vamos a ver algunas cosas generales de ambas etapas que nos ayuden a pensarlas, que nos ayuden a pensar nuestra relación la relación con nuestros hijos e hijas. Aquí estamos en la icastola, entonces probablemente los que estáis aquí, si están los chicos, si vuestros hijos o hijas en quinto o en sexto, están más en prepubertad o pubertad, pero bueno, saber de adolescencia nos viene muy bien para ir anticipándonos a lo que viene, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer hoy es, voy a traer si la tecnología nos acompaña, voy a compartir un pequeño vídeo con unas escenas que han representado alumnos y alumnas de uno de nuestros cursos, o sea que son adultos, son gente joven, pero adultos, representando escenas de pequeñas situaciones cotidianas de la convivencia con púberes y adolescentes. Entonces lo vamos a ver un momentito, dura 2 minutos. Y luego seguimos comentando. Marco, ¿sales ya? ¿Sí? Marco, ya es media hora en el cuarto de baño. Joder, acabo de entrar, por favor. Ay, Marco, por Dios, si es que estamos todos esperándote. ¿Pero quiénes están esperando? ¿Ya han llegado o qué? Todo, sí, Pero ya. si nos quedan 10 minutos, hombre. Llevas media hora. Siempre. Si es que me dices siempre lo mismo, venga, hijo, por Dios. Siempre, eres muy lento, ¿eh? Joder, mamá, qué pesada, de verdad. No. Sofía, ayúdame aquí a hacer la cena, anda. Ya voy. Sofía, pon la mesa. Ahora, Sofía. Sofía, la ensalada, Sofía. Ya voy. Sofía, los vasos, los platos se los van a poner solos, Sofía. Ay, qué pesado, papá, Sofía, ya voy. deja de contestar. Ahora estás con el móvil, ¿no? ¿Estás con el ordenador? ¿Qué? Con el Instagram. Sofía.
¿Qué? Sofía, ven aquí, Sofía. Que ya voy, papá. Joder, mamá, es que no me gusta esta chaqueta. ¿Pero por qué? Si Porque siempre te me ha queda gustado. fatal. Pero que te queda muy bien. Pero yo creo que ahora engordé y me queda fatal. ¿Pero qué dices? Mamá, me queda fatal. Pero si siempre te ha gustado. Pero ahora no me gusta, es que tu es una preferida. mierda. Pero que era tu preferida. Pues ya no lo es. Ya no lo es, no me gusta, no me queda bien, no está igual. ¿Y en qué ha cambiado? Pues no sé. Tú eres la misma, la Quiero ir a camiseta comprar es la otra, misma. no quiero más esta Pero si era camisa, tu me queda, preferida. me queda fatal. Pero si tus Me amigos va- te la pedían. Pues ahora me van a criticar mis amigas por llevar esto. ¿Pero por qué? Pero si es preciosa. Hey, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo genial. ¿Hoy vas a salir o algo? Sí, ¿Dónde? pues donde siempre. ¿Y con quién has quedado? Pues con los de siempre. Qué bien. Y bueno, ¿has hecho los deberes? ¿Qué? ¿Los deberes los has hecho? Sí. ¿Y tu habitación? Si tuviéramos que ponerle título. Muy bien. A ver qué se me ha quedado. Ahora. Muy bien, pues volvemos y ahora os voy a pedir que hagamos algún comentario, ¿no? O sea, ¿qué cosas se han visto en estas escenas? ¿Qué palabras que se os vengan a la cabeza? ¿Qué pensaría un marciano si viniera de otro planeta y viera esto y diría, estos seres humanos, ¿qué les pasa, no? Entonces os voy a pedir que, o alguna frase abriendo el micrófono o escribiendo en el chat, podáis compartir algunas cosas que os sugiere. ¿Qué se ve? ¿Qué ha pasado? Real como la vida misma, dice alguien. Lo han clavado. Todos hemos pasado por eso, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Han puesto cámaras en mi casa. Ay, qué majo. Parece, a ver, las veces que se repite el nombre de Sofía. Uno lo ve desde fuera y dices, te hartas hasta tú, ¿no? Igual nos sirve un poco para entender lo que sienten ellos, a veces. Un poco. Ahí está. Venga, más cosas. Hablamos en una frecuencia que sus oídos no perciben. Hay como, escuchan, ¿no? Algo así. Bien. Hemos visto que se encierra mucho en el baño, hemos visto que está mucho con el móvil, nuestro peor enemigo. Sí. Hemos visto que de pronto les gusta una cosa y de pronto deja de gustarles. Hemos visto que ni nos miran cuando hablamos, intentamos hablar, que responden con monosílabos, que... ¿Qué más? El ya voy, el famoso ya voy, ¿no? Ya voy 7 veces y proporcional al número de veces de que ha dicho Sofía, más o menos el ya voy y Sofía están ahí. Y que somos unos pesados, que los adultos estamos ahí todo el rato dando la tabarra, que es que de verdad cuando nos miramos de fuera a veces decimos, sí, es que un poco tienen razón, pero es que ellos también se las traen, ¿no? Bueno, pues vale que podáis seguir haciendo comentarios si queréis. Pero en estas situaciones que cuando decís, os habéis colado en mi casa y estas son escenas que hemos hecho con alumnos en un curso hace 2 años, pues tienen que ver con que esto que pasa en la pubertad o la adolescencia no es un problema individual. No es que mi hijo, ¿no? O es que yo no sé, sino que es algo, por un lado, que tiene que ver con la etapa y por otro lado, con una manera de posicionarnos frente a la etapa desde, bueno, la posición que nos han enseñado, con las que tenemos en vena, de la que se promueve socialmente, que no lo hacemos con malas intenciones. Entonces, a ver, voy a apagar micrófonos, ya. Entonces, una cosa que vemos mucho cuando los chavales empiezan a crecer y llegan a esta etapa es como que se van creando 2 mundos, ¿no? Esto en las escenas se veía muy claramente, ¿no? El mundo adulto y el mundo del chaval, 2 mundos. Pero no solamente eso, sino 2 mundos que además parece que empezara a crecer un muro entre esos 2 mundos. Se empieza como a levantar un muro que separa esos 2 mundos. Antes estábamos, ¿no?, mucho más cerquita, el vínculo era muy, muy pegadito y de repente es como
que ya es infranqueable. Entonces esto nos da mucho la sensación de mutua incomprensión, o sea, para ellos somos unos pesados, para nosotros son unos intransigentes, unos, ¿cómo diría? Unos inadecuados, vamos, que pasotas. Y esto genera normalmente mucha cansancio, mucho hartazgo, ¿no? O sea, hay que nos hartamos porque todos los días lo mismo. Entonces, esto genera que se desgaste el vínculo. El vínculo, esa relación que hay con nuestros hijos cuando todo el rato lo mismo y siento que hablo y que hablo con una pared y que el otro dices que me estás taladrando como un taladro y demás, se desgasta mucho el vínculo, que es una de las cosas que traíais una de las personas en vuestras preguntas en el cuestionario, ¿no? Entonces, hay que pensar cosas que cuiden ese vínculo, porque el vínculo es lo que nos va a permitir vivir la relación con nuestros hijos y precisamente ayudarles a crecer siendo referentes. Si soy un pesado, empiezo a perder autoridad. O sea, si soy la taladradora, llega un momento en que cuando diga algo importante ya no soy referente, ¿no? Y para cuidar un poco ese vínculo hay que tener en cuenta que el vínculo con los hijos, bueno, en general los vínculos en la vida con la gente en general, pero con los hijos e hijas, no son estáticos, ¿no? El vínculo tiene que ir cambiando, va evolucionando y debe ir cambiando en función precisamente de las características y de los momentos de cada uno. O sea, no es lo mismo el vínculo con un lactante, que es un vínculo muy pegadito al cuerpo y de satisfacción absoluta de lo que necesita, que el vínculo con un niño de 3 años, que ya puede hacer un montón de cosas solo, pero que todavía no pasa a la puerta de casa sin ti, que el vínculo con un puber que empieza a salir solo, ¿no? Entonces, el vínculo debe cambiar. Y lo que pasa es que, claro, debe cambiar algo que es nuevo, algo que es desconocido y algo que implica una pérdida de control por nuestra parte. Tiene que pasar del control al autocontrol. Y ese proceso en el que tenemos que ir soltando para que puedan ir construyendo la capacidad de autocontrol es vertiginoso, da vértigo, porque era mi niño, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos las cosas que pasan como parte de ese proceso de separación que implica construir un vínculo nuevo o bueno, y dejar que vaya cambiando en función de las necesidades y características de cada momento, sabiendo, para los que estuvisteis en la primera charla, esto ya os sonará, que toda separación pues produce sentimientos, ¿no?, contradictorios y que produce ambivalencia, etc. Y que hay que despedirse del hijo que ya no es, claro. Entonces, por ejemplo, en la creación de cuando decimos que hay dos mundos, que se cree un mundo nuevo no está mal en sí mismo, ¿no? No está mal, no hay que vivirlo como una afrenta personal. Que se vaya creando un mundo nuevo tiene mucho que ver con la definición de su identidad, con que la idea de la crianza es que vuelen, ¿no? Que sean capaces de autogestionar solos su vida. Entonces, el problema no es que se cree un mundo nuevo, el problema es si lo que separa los dos mundos es un muro de hormigón, ¿no? O si podemos construir una pared con alguna ventana que pueda abrir a la comunicación, ¿no? Entonces, no es lo mismo vivir esa separación como algo que es solo malo o como algo que me hace perder el control y me angustia, que vivirlo como una parte necesaria. Entonces, debemos reconocer la necesidad de su espacio como una necesidad legítima e importante y no vivirla como algo que va en mi contra, ¿no? Obviamente es algo que pierda, es algo que cambia, es algo que ya no me meto en su habitación cada 2 por 3, que ya no le lavo el pelo en la ducha, que ya no me lo cuenta todo, pero y hay algo que cambia y en ese cambio hay cosas que se pierden, que dan pena, pero que vaya necesitando su espacio personal cada vez más y se vaya creando ese nuevo mundo, ese mundo de la afuera, ese mundo de su identidad propia, es algo que es necesario y que debemos reconocerlo con legitimidad. Entonces, no va a ser lo mismo decirle, mira, de verdad, es que contigo no se puede, si es que no me cuentas nada, no hay manera, si es que si no me cuentas nada, ¿cómo te voy a ayudar? Que decir, bueno, ahora entiendo que ahora lo que más te apetece no es contarle las cosas a tus padres, pero que sepas que para lo que necesites estamos aquí.
Entonces, de alguna manera, te estás mostrando disponible, pero que no pretendiendo entrar en su mundo, sino quedándote en tu lado y dejando abierta la puerta a que cuando necesite algo, entre. Ahora bien, porque claro, cuando decimos, ¿y qué tal? ¿Y qué has hecho? ¿Y a dónde vas? Y tal, y ese repertorio de preguntas que acribillan es como si nos estuviéramos queriendo meter en su mundo, ¿no? Entonces resulta invasivo y es inadecuado. Realmente nosotros lo hacemos con buena intención, porque nos importa, porque queremos saber, porque les queremos cuidar, pero si lo hacemos desde me estoy metiendo en tu mundo, es inadecuado, porque cada uno tiene que tener su mundo, digamos. Ahora, decir, entiendo que no será lo que más te apetece, pero que sepas que estamos aquí, también supone mordernos la lengua. Saber aguantar que no venga inmediatamente a contarnos. Claro, no le voy a decir que sepas que estamos aquí y entonces va a decir, qué bien, mira, te voy a contar lo que me pasa. No. Lo que tenemos que construir en ese vínculo es que la personita, el chico o chica, tenga la certeza de que estamos para ayudar y que tenga la posibilidad de venir, pero no que venga cuando tú quieres. Va a venir cuando pueda y cuando lo necesite. Entonces, ahí es muy importante que tendremos que trabajar nuestra, pues el duelo del hijo que ya no es, que ya no me lo cuenta todo, trabajar que ya no soy su ídolo, que ya no soy su único referente, que ahora tiene otros referentes que le guían más, que le interesan más y que además en ese proceso de construir su identidad necesita reforzar su identidad y una de las maneras es marcando bien la diferencia entre tú y yo. O sea, tú, viejuno, arcaica, que no sabes nada, que no te enteras, marco bien la diferencia porque lo que estoy es definiendo mi identidad. Cuando ya está definida, ya me puedo volver a encontrar contigo, te quiero, te reconozco. Bueno, querer nos quieren igual todo el rato, aunque no lo expresen en ese momento. Pero es un momento en el que para definir su identidad tienen que despegarse de lo que ha sido su referencia unívoca durante este tiempo de su vida, que ha sido toda su vida, y por eso no hay que sentirlo como algo que sea un desafío a la autoridad cuando están queriendo diferenciarse. Luego hay desafíos a la autoridad también, ya lo veremos, ¿no? Entonces, esto implica que vayamos construyendo una posición, ¿no? Nuestra posición adulta. Y desde esa posición ir decodificando estas cosas, porque no es lo mismo reaccionar como si te estuviera atacando a ti o desobedeciendo, que decodificar y decir, entiendo que ahora estás construyendo tu mundo, voy a respetar tu espacio, pero en esta casa se limpia la habitación una vez al día. Entonces, una vez al día tienes que ventilar. Lo haces tú o lo hago yo, no me importa, pero hay que ventilar una vez al día. El resto te dejo que hagas lo que quieras, ¿no? Y entonces implica esa posición de decodificar, reconocer las necesidades de los chicos y chicas. Y así nos vamos a situar un poquito mejor, pero insisto, implica que nosotras también como adultas tengamos que recolocarnos para no engancharnos en, ay, que me lo cuente, ¿no? Tenemos que ir soltando. Eso es lo que vaya haciendo que el chaval o chavala también vaya poniendo en juego su propia capacidad de autorregulación, de autogestión, de autonomía, y se equivocará y se caerá y meterá la pata, pero en la medida que vamos haciendo un buen equilibrio ahí, pues las meteduras de pata serán para crecer, ¿no? Lógicamente luego hay inquietudes que hay que tener más cuidado, pero como posición es importante porque no hay una respuesta mágica que yo os diga, si le dices esto, pues deja de hacer, apaga el móvil. No, tiene que ver con ir construyendo las condiciones para que vaya ejerciendo su autonomía, porque de lo que se trata es de que él tenga capacidad de decidir cómo usa las redes sociales, cuánto tiempo está con la pantalla, cómo trata a los demás, cómo organiza su vida. Pero para eso hace falta un tiempo en el que yo no se lo estoy haciendo, porque si no, no viene solo. No es se lo hago y un buen día empiezo a hacerlo solo, sino que tiene que haber un proceso de aprendizaje, ¿no? Bien, entonces vamos a tomar algunos elementos de la pubertad, por tomar así más monográfico esta etapa que está más cercana a vosotras y vosotros por el contexto escolar, ¿no? Entonces voy a compartir una presentación, así que oye un poco visualmente.
que es sobre la pubertad. Entonces, vamos a primero situar que cuando hablamos de pubertad, ¿cuál es la primera frase que se nos viene a la cabeza cuando decimos "no hay la pubertad"? Pues siempre viene esta de "es la edad del pavo", ¿no? O "puf, la que nos espera", "no hay quien les entienda", "están inaguantables", rebeldía, cambios de humor, esto de que la gente no dice "ay, qué bien llega la pubertad", dice bueno, cuidado. Pero también te dicen "pero se les pasa, no te preocupes", como si fuera una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis qué connotación creéis que tiene la pubertad? ¿Es una edad que esperamos con alegría e ilusión o es una edad que tememos y deseamos que pase rápido? Más bien la segunda, ¿no? Por eso decimos que esta etapa está peyorativizada. Esta palabra que es un poco larga. Está peyorativizada, o sea, tiene una connotación negativa. Y esto hace que chicos y chicas, cuando llegan a esta etapa, ellos mismos están como diciendo "voy a estar insoportable". Así que es casi como una crónica, como una profecía autocumplida, ¿no? Se le está diciendo todo el rato "vas a ver que estás insoportable, que los púberes, que no hay quien nos entienda", y van y lo hacen. Son muy obedientes, cumplen exactamente el papel que les han dicho que tienen que cumplir. El caso es que tenemos que entender un poquito qué pasa aquí. En la pubertad empieza, como os decía antes, con lo que llamamos el bullicio hormonal, ¿no? La eclosión de las hormonas que empiezan que están ahí como con el fuego lento y empiezan. Con ese bullicio hormonal se desencadenan un montón de cambios. O sea, el cuerpo empieza a cambiar precisamente, bueno, el cuerpo está cambiando todo el rato, pero en la pubertad hay un cambio muy drástico a partir de este bullicio hormonal. Y se adquieren el inicio de dos nuevas capacidades. O sea, los cambios de la pubertad, la característica fuerte que tienen es que están relacionadas con la capacidad de procrear y con la sexualidad genital. Chan, 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 chan. ¿Significa que ya están maduros para procrear y para tener una sexualidad genital? No, no están maduros todavía para eso. Pero en los cambios estos que les suceden ahora, empiezan a habilitar esa capacidad de procrear y empiezan a desarrollar unos genitales que se parecen más al genital adulto. Entonces, si bien la sexualidad dura toda la vida y está relacionada con la satisfacción del placer y todo eso, y cuando es pequeño es una cosa, pues cuando a partir de la pubertad la sexualidad, como lo que da placer y demás, está mucho, ya empieza a inaugurarse la genitalidad, ¿no? Aunque no sea con otro. O sea, entonces, claro, cuando tienes nuevas capacidades, ojo, porque esto implica que tienes que aprender a usarlas. Si yo ya puedo conducir y me dan el carné de conducir o me dan un coche antes de que me den el carné, tengo que aprender a usar esta capacidad porque si no tiene consecuencias, ¿no? Entonces, esto implica que tenemos que establecer una nueva relación en diferentes aspectos de la vida. Porque igual que yo, si estoy aprendiendo a conducir y me dan el carnet, tengo que relacionarme diferente con el coche y tengo que tener más conciencia espacial y tengo que tener cuidado para no hacer mal ni a mí ni a los demás, pues estos cambios también suponen entrenar una nueva relación, ¿no? Y esta nueva relación está, vamos a decir así en resumen, en tres aspectos. Hay una nueva relación con el cuerpo, una nueva relación con los padres y una nueva relación con los iguales. Voy a parar aquí un momentito para poder seguir hablando de esto. Espero que me veáis. O sea, que todos estos cambios implican que, ostras, si yo tengo un cuerpo que de pronto me viene la regla, pues me va a implicar una higiene íntima que ya no me la tiene que hacer mamá, ¿no? Implica un cuerpo que cambia, que ya me lo tengo que autogestionar. Es un cuerpo además que empieza a tener curvas, a estar más erotizado, digamos, y surge en ese momento la necesidad imperiosa de confirmar que esos cambios y ese cuerpo que me está pasando es normal. Y entonces, ¿cuál es la manera en la que puedo confirmar que lo que me está pasando es normal? Pues comparándome, mirando con el rabillo del ojo, bajándole los pantalones al compañero, mirando las revistas en nuestra infancia, las revistas, ahora ya no hace falta el papel, ahora ya con internet está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que cuando van a mirar en internet, si quieren ver cuerpos desnudos, los referentes que se van a encontrar no son nada saludables, ni estéticamente,
ni qué a decir cuando lo que se encuentran como referentes de la sexualidad es la pornografía, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo brindarles la posibilidad de que tengan acceso a imágenes, o sea, a imágenes, a libros, a hablas de anatomía, a imágenes en las que haya cuerpos desnudos, vamos, cuerpos, la naturaleza, para que puedan confirmar que es normal y satisfacer su curiosidad sin que esa necesidad la satisfagan con referentes como la pornografía o los modelos, ¿no? Los top model. Porque claro, eso de comparación es horrible, ¿no? Y esto nos pasa también a los adultos. Entonces, claro, en ese momento de ese cuerpo que está cambiando, que es muy raro, pues incluso las investigaciones con respecto a compararse, a mirar, mira, fulanita que lleva top, no, que se ha puesto relleno, no, porque yo creo que no es verdad, porque tal. Todo esto son indagaciones para confirmar que lo que me pasa es normal, ¿sí? Y surge una cosa muy bonita y muy interesante, y es la intimidad. En la pubertad, y puede surgir mucho antes, porque uno si tiene incorporada la palabra intimidad, pueden los niños y niñas hablar de la intimidad mucho antes, pero la intimidad es la necesidad de poder tener espacios en los que solamente estoy yo, ¿no? La intimidad del baño, como veíamos en la primera escena, la intimidad de la habitación, ¿no? De algunos momentos, de que no abran la puerta de repente. Y, por ejemplo, podría pasar que aparezca el famoso cartel de prohibido pasar en la habitación del chaval, ¿no? Un cartel de prohibido adultos, o stop, o danger, esos carteles tan graciosos que aparecen. Bien, si como adultos entendemos que lo que está representando ese cartel es el surgimiento de la intimidad y entendemos la intimidad como algo necesario y bueno en su proceso de crecimiento, no nos vamos a ofender por ese cartel, ¿no? Lo vamos a decodificar distinto. Si mi código es, pero ¿tú quién te crees que eres? En esta casa mando yo, ¿quién eres tú para decir dónde entro y dónde no entro? ¿Tú qué te has creído? Pues lo que estoy decodificando es como si lo que me quiere hacer es algo que está mal y le estoy transmitiendo que cuidar su intimidad está mal. Y esto es un ladrillo en el muro de hormigón. Sin embargo, poder decirle, estás construyendo tu intimidad, esto está muy bien y es muy sano y es muy entrañable y yo lo voy a respetar, pero no puedes encerrarte con pestillo o con cerrojo, ¿no? O sea, yo le digo que no a lo que es peligroso. No te puedes poner un cerrojo en la habitación, porque eso no, te pasa algo y yo no te puedo atender. Pero sí está bien que cuides tu intimidad, por tanto, yo me comprometo a que nunca voy a entrar en tu habitación sin llamar antes. Es una manera de, en lugar de un ladrillo, poner una ventana en el muro, ¿no? Estamos con esta imagen simbólica del muro que hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque reconozco tu necesidad de intimidad, pero te pongo un límite a lo que se puede y lo que no se puede, que es que no te puedes encerrar, y hago una alternativa que implica un cambio en mí para mostrar ese cambio en el vínculo. Es, yo me comprometo a respetar esa intimidad con un nuevo código entre tú y yo, y es que yo nunca voy a entrar sin tocar la puerta. ¿Sí? Y esto es algo que es, claro, al principio no te van a creer, pero además luego te lo tienes que cumplir, porque si cada dos por tres dices, oye, perdón, ya te quita autoridad, pero cuando tú dices, mira, yo entiendo y te trabajas el tú incorporar ese hábito de siempre decir toc, toc, ¿se puede? Sí, esperar a su respuesta también, porque no vale decir toc, toc, pum y abro, ¿eh? No vale, hay que esperar a su respuesta y respetar ese tiempo que a lo mejor, porque lo que esté haciendo seguro que en un porcentaje altísimo es normal, necesario y saludable y no nos tenemos que escandalizar. Y tampoco tenemos que decir, ¿qué estamos haciendo? Es su intimidad, no tengo por qué, ¿no? Bien, claro, cuando eso se va construyendo es más fácil que yo pueda hablar con el chaval de cuáles son las situaciones que serían de riesgo, ¿no? O sea, si yo reconozco esa necesidad, puedo después hablar de lo que no hay que estar mirando en internet o de conductas que puedan ser de riesgo en ese sentido, y me voy a haber ganado un lugar de confianza que va a permitir la mejor escucha. Ahora, otra cosa muy importante, la escucha en los púberes y adolescentes no necesariamente implica la respuesta. O sea,
yo le he dicho algo y lo ha escuchado porque no es sordo, pero no esperemos que responda en el momento, ¿sí? Por eso, esto es otra de las cosas que cambia. Tenemos que dar el tiempo reconociendo que a lo mejor no es lo que más le apetece que le esté diciendo esto su madre o su padre, y lo que es mi tarea es que lo escuche. Me encantaría que además me dijera, jo, mamá, tienes razón, cómo me gusta, cómo me ayudas, eres maravillosa. Bien, ya me lo dirá cuando tenga 25. Ahora no puede, ¿vale? Entonces, esto sería con respecto como a los cambios del cuerpo. Con respecto a la relación con los padres, ya hemos hecho algunas cosas que cambian, porque todo esto cambia, claro. Pero es muy importante situar que todos estos cambios implican que ya no me vas a bañar en el baño, que ya no me cuenta todo, porque claro, empiezan a surgir cosas que tienen que ver con la intimidad y la sexualidad y no sé qué, y quién es, o sea, nosotros decimos, ya no nos cuentan todo, pero es que de verdad, si nos lo contaran, no sé si lo podríamos escuchar, porque hay cosas que tienen que canalizar con sus amigos y que no somos nosotros con la mirada adulta y encima siendo su padre y su madre los que tenemos que darles la información, o sea, ser el interlocutor, ¿no? Más bien, tenemos que ser los que generen las condiciones para que tengan acceso a la información, como hemos dicho antes también con el otro ejemplo, con respecto a la sexualidad, por ejemplo. Por supuesto que será muy bien que podamos hablar con naturalidad, etcétera. Pero también saber que no todo nos lo tienen que contar a nosotros y no todo se lo tenemos que contar nosotros, porque es precisamente en esa relación donde se reconoce la intimidad y demás, pues no siempre va a ser fácil, ¿no? Esa interlocución. Pero puedo favorecer que haya libros manuales, puedo favorecer que haya charlas en el colegio, puedo favorecer que haya un primo mayor que le cuente, puedo favorecer dejar una revista ahí en el salón y no estar mirando, ¿dónde está la revista? ¿Quién la ha cogido? Pues no, hay que dejarla. Tú te has dado cuenta de que no ha desaparecido o de que ya no está en la misma página que tú la dejaste, pero no vas a perseguir a ver si lo ha visto, ¿no? Porque si no es como de nuevo intentar meterse en su mundo. Entonces, con respecto a la relación con los padres, bueno, el famoso no me des besos delante de los amigos o no me lleves hasta la puerta del colegio, déjame en la esquina anterior, que no me vean contigo. Claro, luego llegan a casa y mimitos y arrumacos y todavía se sientan en tu falda cuando se les da de vez en cuando el flux. Pues eso es súper importante también, no dejarles en evidencia y reconocerlo y decir, ay, pues sí, pues mira, te dejo en la esquina y así, tal y cual, pues vale, pues no pasa nada, pues muy bien, pues eso es lo que toca, hijo, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Entonces, fijaros qué diferente. Algo que si yo lo vivo como una cosa de pérdida horrible que se me va de las manos, le proyecto que me está traicionando y sin embargo, si le digo, pues hombre, me da un montón de pena porque nos tenemos que despedir de que ya no eres el bebé que eres. Todo esto, mejor hablarlo entre adultos, ¿no? No proyectárselo al niño. Pero lo estás haciendo muy bien, ¿por qué tienes que tener tu espacio? Así que, pues claro, es otra vez quitar un ladrillo del muro de hormigón y poner una ventanita, porque es una ventanita de comprensión, ¿no? Y por último, por decir alguna cosa en relación a la relación entre iguales, fijaros que en la pubertad, hasta ese momento, que fuera un cumpleaños o que le invitaran a una fiesta dependía básicamente de la organización que tuvieran los padres con otros padres, ¿no? Entre padres organizábamos que el cumpleaños de fulanito, que no sé cuánto, tal y cual. A partir de la pubertad, que tengan una fiesta depende básicamente de ellos y ellas. O sea, depende de que les inviten, de que se lleven bien, de que sepan ser buenos amigos, de que sean populares, de que no sean populares, de que sean buena gente. O sea, ya depende de ellos. Y entonces, claro, la relación con los amigos es un montón de cosas nuevas, pero como, no sé cómo decir, como un laboratorio de experimentación de todo lo nuevo. Y lo nuevo, la característica que tiene, es que lo hacen por primera vez. Es la primera vez que se enamoran. Es la primera vez que se desenamoran. Es la primera vez que se pelean con su amiga y es una traición terrible y sienten que no se van a reconciliar nunca jamás en la vida. Tú como adulta sabes que eso después se puede arreglar, pero ellos la primera vez, no tienen el registro vivencial de que eso se va a pasar. Entonces todo es dramático y no es lo mismo decir, Dios mío, es que no hay quien te entienda, lo mismo estás queriendo este jersey y ahora la escena es muy buena porque dice, ¿pero qué ha cambiado? ¿Tú eres la misma y el jersey es el mismo? Pues ella no es la misma, claramente, ¿no?
Entonces, no es lo mismo decirle, estás insoportable, no hay quien te entienda, yo no sé por qué ahora sí, ahora no, que decir, ok, estás en un momento en el que te están pasando muchas cosas. Es lógico, es normal. Obviamente, cuando uno está con una explosión de emociones, lo que sea, no es el momento de tomar decisiones ni de enzarzarse a discutir, pero después hablamos de que eso no es que vaya en tu contra, no es que, no, o sea, esto te permite tener tú, como adulta, también más serenidad. Bueno, vamos a seguir un poquito más con estos dibujitos que teníamos por aquí. Claro, construir una nueva relación en todo esto es un montón de cosas nuevas, ¿no? Y un montón de cambios. Es una gran asignatura. O sea, es como un aprendizaje, no sé si os podéis poner un poco en su pellejo, pero no sé, aprender matemáticas era difícil, pero todo esto que os acabo de contar es muy intenso. Y esta asignatura, ¿dónde se aprende? ¿Dónde se aprende? Hay un requisito imprescindible para aprender a entrenar esta capacidad, esta asignatura, que es salir. O sea, separarse de los padres, resolver los conflictos con los iguales, probar tu cuerpo en el afuera, cómo vestirme, cómo posicionarme, cómo comportarme, todo eso no se hace dentro de casa, se hace fuera. Por eso decimos que salir es una tarea imprescindible en esta etapa. Es una necesidad, como comer. Entonces, tienen que salir. Que alguna persona me decíais, vaya, y si no salen, claro, pues es que, fijaros, el salir les apetece un montón, pero también les da mucho yuyu. Porque, claro, es que se tienen que enfrentar con un montón de cosas nuevas. Es que se tienen que enfrentar a los conflictos, a las cosas que pasan, a que a mi amiga me quita el novio, a que me gustan las chicas, me gustan los chicos, a que no sé qué decir cuando habla. O sea, es enfrentarse con todos sus miedos. Y entonces el salir produce muchísimas emociones. Lo mismo están ilusionadísimos, que están asustados, que están atolondrados, que están muertos de miedo, que están felices, que están confundidos, que están enfadados, que revientan. Entonces esto, como veréis, los que estuvisteis en la primera charla, tiene mucho que ver con la ambivalencia. Ellos quieren salir, pero a su vez les da mucho miedo. Esto es algo que sucede en general en la pubertad, pero no es consciente. Es decir, esto es una cosa que sucede y entonces es importante que entendamos que ellos no vienen a decirte, mira, mamá, papá, es que tengo ambivalencia, porque yo creo que tengo que salir, pero me cuesta mucho enfrentarme a mis dificultades. No, no lo van a decir así, lo van a actuar. Y a ver si se os ocurre cómo podría actuar un puber, un chavalín de 11 años, 12, que está empezando a salir, a veces al parque, a veces a ir solo al cole, a no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo actúa esa ambivalencia? Pues normalmente puede haber diferentes maneras, por eso será interesantísimo que podamos leer lo que pasa en la cotidianidad como maneras también de actuar esa ambivalencia. Pero el famoso, quiero ir a la fiesta, 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 un mes te la dándote con la fiesta y tú diciendo así, bueno, ya veremos, quiero ir a la fiesta, quiero ir a la fiesta. Llega el día de la fiesta, te dice quiero ir a la fiesta, tú le dices, vale, pero ¿has hecho los deberes? Bueno, sí, no, es que no tengo, bueno, pero mira cómo tienes la habitación. Joder, mamá, es que eres una pesada, no me vas a dejar ir a la fiesta. ¡Pum! Portazo. Claro, si tanto quería ir a la fiesta, ¿por qué no ha recogido su habitación? ¿No? Que es sin sentido, si saben perfectamente que si para ir a la fiesta la única condición es los deberes y la habitación, si tanto quieren, lo podrían hacer. ¿Qué está de fondo? Pues la ambivalencia, que por otro lado me muero de miedo de lo que pasa en la fiesta y entonces de enfrentarme a la situación así de la fuera y de lo nuevo y entonces es que mis padres son unos pesados, me han castigado, no puedo ir y ya estoy con el pijama. Porque de alguna manera se resuelve la ambivalencia hacia el lado de no enfrentar las contradicciones o las dificultades, ¿no? Entonces ahí los adultos es muy importante que les demos el empujoncito y que podamos generar la posibilidad de hablar de esa ambivalencia. Entonces hay que explicar la importancia de salir, habilitar la posibilidad de que salgan y de que salgan bien y que ellos puedan hablar de lo que les genera inquietud y ayudarles a tener herramientas para enfrentar las cosas que les generan inquietud en ese salir, ¿no?
Pero si seguimos un poquito más... Bueno, os voy a contar un ejemplo aquí, porque, claro, decimos que ayudarles a tener alguna herramienta para enfrentar las dificultades de ese salir, ¿no? Y ahí alguien me preguntaba, estamos preocupados porque no sale, ¿no? Como que a veces nos preocupa que sale y a veces nos preocupa que no sale. Y efectivamente, hoy aparte del contexto COVID, que ha hecho que las pantallas y lo telemático esté súper impregnado, pues todo el tema de Internet y las redes sociales hacen que desde casa hacen muchas cosas igual que como hacen en la calle, porque a veces están en la calle todos con el móvil haciendo lo mismo que podrían hacer desde casa. Entonces, esto está siendo difícil. Pero tenemos que poder explicarles la importancia de este salir. Ahora, sí que es necesario también que poder, como os decía, como poder trabajar las dificultades y en ese caso también poder limitar el uso de las pantallas en casa, ¿no? Como que si quedándose en casa puede satisfacer todas sus necesidades de estar conectado con los chavales, conectado con los amigos, entonces ¿para qué va a querer salir? Si es muy cómodo, pero si nos está pasando a los adultos ahora en la pandemia, que si ya puedo hacer el curso, el trabajo, no sé qué, ¿para qué salir? Bueno, pues esto, si le podemos poner algunos límites al uso de las pantallas y al uso de la PlayStation y al uso de los juegos online, ¿no? Pues se aburrirá un rato y entonces ahí en el aburrimiento podrá surgir que puedan buscar, ¿no? Esa alternativa. Entonces, a veces necesitan un poquito más de apoyo para decir, venga, te ayudo a organizar la quedada. A veces necesitarán que les ayudemos a pensar un plan o una propuesta o que, ¿no? Bueno, hay que identificar un poquito cuáles son los obstáculos o dificultades que tienen, pero no es lo mismo, deberías salir y si no sales no pasa nada, que es importante que salgas. O sea, tienes que salir. Y si quieres salir tú solo a dar la vuelta al perro o a dar una vuelta a la manzana, pues sales a dar la vuelta a la manzana porque en este rato no vas a poder estar con la pantalla en casa y tal. Entonces, no como una cosa de... O sea, es importante, me preguntabais en el cuestionario, por email, hay que preocuparse. Yo digo, está bien preocuparse, pero para pasar a ocuparse, no estar angustiado. Obviamente yo no puedo decir si es un problema o no en ese caso concreto, porque no lo conozco, pero decir, oye, me preocupa un poco, ok, ¿en qué me puedo ocupar? Bueno, pues en limitar, hablar con él, limitar el uso de pantallas, pero no como castigo, como no sales te quito la pantalla. No, la pantalla se puede usar solo un rato al día, entonces este rato, si no sales, pues estarás aburrido, pero o leyendo un libro, pero si el no salir está lleno de pantalla, es como que no hay percepción de vacío como para ir a hacer nuevas búsquedas, ¿no? Pero luego también tenemos que elaborar nuestra ambivalencia. Porque, claro, es que en casa le tengo controlado. Entonces, nos pueden jugar una mala pasada. Quiero que salga, pero que salga como yo digo, cuando yo digo y cuando yo digo, y con quien yo digo, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar nuestra ambivalencia para no dar un doble mensaje. Hablábamos el otro día en la charla de la semana pasada de los dobles mensajes. Porque si yo le estoy diciendo tienes que salir, pero por otro lado estoy transmitiendo qué miedo tengo o qué tranquila estoy cuando te quedas, ¿no? También es interesante poder analizar esto. Y esto nos permite conectar con una cosita que faltaba aquí en este esquema. Esta es la ambivalencia de los chavales, pero también los adultos tienen miedo. También los adultos tenemos miedo de los peligros de la afuera, de la sexualidad, de todo eso que, ay Dios mío, mi niño, que yo no lo puedo controlar, ¿no? Pues esto también nos produce ambivalencia. En el crecer de los hijos, en la pubertad, nos morimos de ganas de que sean autónomos, de que hagan cosas, de que tengan su vida de no sé qué, y nos morimos de miedo también. Es normal, pero hay que trabajar esa ambivalencia, ¿no? Nos va a producir sentimientos contradictorios, vamos a tener un montón de ganas y un montón de miedo y vamos a estar deseando que a ver si se van de casa y tengo tiempo para mí, y cuando estoy en casa estoy pensando, Dios mío, ¿dónde estará mi hijo? Y ese tiempo es un tiempo angustioso, ¿no? Esto se pasa también, va pasando y hay que tener en cuenta que, bueno,
Pero bueno, si me quedo atascada en el miedo y lo meto en una burbuja, le digo no sales y entonces no genera autonomía y genera el desgaste del vínculo, porque no sales, el chaval encerrado en casa, ya sabemos, ¿no? El confinamiento lo hemos vivido, es un desgaste tremendo. Sin embargo, si vamos elaborando esos miedos, construyendo alternativas, que no sea el salir del todo o nada, que sea, hay que salir, pero hay que salir bien. Entonces vamos a trabajar en qué espacios, de qué manera, cómo vuelves a casa. Si hace falta voy a recoger a 3 para que la vuelta sea segura, pero que porque no es segura la vuelta no inhabilite la salida, ¿no? Pero para eso también hay que hacer el duelo de la pérdida de control, de que no voy a estar ahí mirando lo que hace. Cuando el niño tiene 8 años y se va a la urba, ¿no? A la urbanización o al parque de enfrente, lo miro por la ventana y tengo el control ahí cercano, pero en la pubertad lo que empieza es el control diferido, el que no puedo controlar inmediatamente, y el control es ¿a través de qué? A través de qué has hecho, a dónde has ido, qué has comido, con quién has estado. Y eso es el taladro que hemos visto antes de las preguntas, ¿no? Entonces hay que desprender. Y esto nos va a ayudar a ir decodificando. Esto que os he dicho de la función de decodificar es cuando yo voy elaborando esto que ya no tengo que controlarlo todo, entonces ya no me siento tan como en falta o pérdida de control, etc. Y esto les va a ir dando confianza y a su vez, o sea, le tengo que dar confianza y a su vez poner límites, pero que no sean desde el miedo, que no sean como castigo. Acordaros del otro día, los que estuvisteis en la charla, que poner límites no es castigar, el límite es para que crezca. El límite es, tienes que salir y tienes que volver a tal hora, puedes estar con las redes sociales, pero tanto tiempo, puedes quedar con tus amigos, pero no puedes vestirte así, entonces tienes 5 minutos para cambiarte y sales, que no es lo mismo que decir así no sales, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ir ayudando a construir autonomía y que ellos y ellas puedan ir ensayando su capacidad de decidir, de probar, ¿no? Y entonces ahí cuando están recibiendo la confianza del adulto y ensayan su autonomía, cuando tienen dudas van a sentir esa ventanita por la que pueden decir toc toc y preguntar, ¿no? Y entonces eso es lo que les permite crecer. Bueno, dejo de compartir esto ahora. Bien. Porque quería poner como un ejemplito más. No sé, si queréis preguntar o comentar algo, porque todavía tenemos un rato y no quiero tampoco saturaros, pero si vais queriendo comentar algo, no dudéis en escribir en el chat, ¿no? Pero hay como 3 ejemplos, como 3 temas más que me gustaría abordar, que además están relacionados con las preguntas que habéis traído antes, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de lo que nos decía, que hay que favorecer el salir bien, el que puedan ir construyendo su autonomía. Hay que pensar mucho en la idea de proceso. O sea, no es, bueno, vale, yo te voy a dejar salir, a ver cómo lo haces. Y entonces ahí el tribunal de, ¿lo has hecho bien o lo has hecho mal? ¿No? O sea, hay que ir habilitando la idea de proceso. Y entonces a mí siempre me gusta contar un ejemplo que salió así en una escuela de familias, que me parece muy bonito, ¿no? Que es, bueno, pues un chaval que sus padres toda la vida le habían dicho la importancia de comer bien y entonces era como la pelea contra el McDonald's. O sea, la comida basura, el McDonald's es caca y entonces el McDonald's no. Y bueno, pues el chaval había probado las hamburguesas de la hamburguesería del barrio y estaban estupendas, no tenía ninguna... Y alguna vez le habían llevado al McDonald's para que probara y que no lo tuviera ahí como tal, pero el caso es que, bien, él estaba de acuerdo, o sea, que estaban mucho más ricas las hamburguesas caseras que la del McDonald's y además había visto algún documental de cómo las hacen y no sé qué. Total, que el chaval así en priori no tenía un deseo imperioso de ir al McDonald's. 12 años, hay un plan un viernes que se van a ir al cine, o un sábado que se van a ir al cine, y entonces, oye, papá, mamá, ¿me dais dinero para ir al cine? Sí, tal cual, no sé qué, no sé cuánto, que vas a ir con los amiguitos, ok. Van al cine del centro comercial, que está en el barrio,
como un entorno así como muy conocido, ¿no? Claro, cuando llegan al cine, salen de la película y pues sí los amiguitos, los amigotes, 12 años, 13, así sabiendo que van haciéndose los chulitos, porque están probando qué es eso de ser mayor, dicen, bueno, ¿qué? Vamos a McDonald's, ¿no? ¡Chan! Y entonces este chaval, ¿qué hace? Toda la vida le han dicho que el McDonald's, ¿no? Y él no tenía ningún interés, pero es que los amigos, el líder del grupo ha dicho, vamos al McDonald's. A ver quién es capaz en esa situación de decir, no, ¿por qué no vamos a la hamburguesería del barrio? O no, es que el McDonald's es caca, ¿no? O sea, la situación es difícil. El caso es que, pongamos que un chaval con 12 años que está aprendiendo y son las primeras veces, no es capaz de decir, yo no quiero, cosa que es totalmente normal. Y que además, a lo mejor quiere, porque también quiere probar. La cuestión es que no le queda mucha, no es fácil. Y pongamos que va al McDonald's. Bueno, pues vuelve a casa y entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido? Bien, bien, bien. ¿Y qué películas habéis visto? Ah, hemos visto Harry Potter. Ay, ¿qué tal ha estado la película? Bien, ha molado un montón. Sí, igual. ¿Y qué habéis hecho luego? Nada. ¿Cómo que nada? Pero si la película termina a las 5 y son las 7:30. Pues está por ahí. O sea, ¿cuál es la opción que le queda al chaval en ese momento? Claro, es que es o les digo la verdad y me va a caer la de San Quintín, o les miento. Así que casi que decir nada es como, bueno, en realidad es mentir, no es que no hayan hecho nada, pero está intentando no mentir para no decir, porque de ahí viene enseguida que se va a su habitación y cierra la puerta, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, a ver, ¿qué hemos ido construyendo? ¿Muro de hormigón o pared con ventanas? Porque claro, si cuando el chaval dice, pues hemos ido al burger, lo que recibe de sus padres es, ¿qué me dices? O sea, toda la vida diciéndote que el burger es una porquería y la primera vez que sales ya estás yendo al burger, pues claro, el chaval se queda atrapado entre lo que me dicen mis padres, lo que me dicen mis amigos. Entonces me quedo en un punto, en un lugar que se llama lugar binario, dicotómico, es esto o esto. Y además, esto, o sea, hacer caso a mis amigos significa traicionar a mis padres, desobedecer, pero hacer caso a mis padres significa ser un pringao. Entonces, es reconociendo que es una elección difícil. ¿Y nosotros quién queremos que sea nuestro hijo? ¿El que obedece o el que no es pringao? Porque igual no lo tenemos tan claro tampoco, ¿eh? Entonces, ahí es donde decimos, a ver, a este chaval lo que hay que darles herramientas para que construya su criterio propio. Que él pueda decidir lo que quiere hacer. Porque que no vaya al McDonald's porque lo dicen mis padres, vale cuando tiene 10 años. Pero cuando tenga 14, tiene que ser porque él decida, ¿no? Eso es la autonomía. Entonces, esto se va a jugar no tanto en que le digamos la norma ya se la hemos dicho hasta los 12. En general, en esta casa no comemos McDonald's. Pero cuando tiene que ensayar a ir construyendo sus propias decisiones, yo le tengo que decir, tú ya sabes que nosotros no estamos de acuerdo con el McDonald's. Pero cuando salgas te vas a encontrar que muchas veces sentirás que tus amigos te proponen hacer cosas que tú no quieres. Tienes que poder ir buscando alternativas. A veces podrás y a veces no, pero no significa, yo con eso no me voy a enfadar. ¿Se entiende? O sea, al chaval le estás legalizando la contradicción, le estás dando elementos para que entienda que se va a encontrar con contradicciones y que no sienta que está traicionando. Y eso es lo que permite que cuando vuelva, pues nada, hemos ido al McDonald's, no sabía muy bien, no supe decir que no. Y entonces ahí, cuando me decís, las escuelas de padres me dicen, ¿cómo hago para favorecer la comunicación? Pues hombre, no hay nada que puedas hacer, prácticamente más bien es no hacer, no hacer el taladro, ¿no? Más bien es generar las condiciones desde la construcción de un vínculo de confianza, donde no es que no pasa nada, no es que no hay consecuencias, no es que no me importa y te digo el criterio, pero si no me haces caso no me quedo ofendida como si fuera una cosa contra mí, sino que digo, mira,
por algo te ha costado elegir esto. Pues una parte será que a lo mejor es que te gustan estas de McDonald's. Yo, en general, no te voy a llevar y no te lo voy a aplaudir, pero tendrás que ir construyendo tu criterio propio. Y entonces es cuando se le habilita al chaval para poder poner en juego su criterio propio. ¿Sí? Bueno, este es uno de los ejemplos que quería traer. Y por último, una mención especial a las tecnologías, que habéis preguntado varias personas, ¿no? Hoy en día las tecnologías, teniendo en cuenta además el contexto en el que estamos y demás, es como muchísimas cosas de satisfacción a través de la pantalla, ¿no? Entonces, lo primero es entender el contexto, que no es una cosa que ponga fácil la tarea. Pero en general, en las redes sociales y sí, las redes sociales básicamente, el móvil y demás, es en parte una manera de salir. O sea, hoy la realidad virtual forma parte de la realidad. Entonces, igual que estábamos diciendo que hay que legalizar, legitimar su necesidad de la intimidad o su necesidad del salir como algo bueno, hay que reconocer que el uso de las redes sociales hoy es un espacio de inserción social, de integración, que el chaval que no está en las redes sociales se queda fuera de muchas cosas. Habrá que darles herramientas también para que no dependan, que no sean dependientes, pero hay que reconocer que forman parte de ese afuera en el que pasan cosas que les atañan. Entonces, no hay que denostarlo. No hay que decir, es que solo piensas en salir, es que solo piensas en estar con tus amigas, es que solo piensas, es que solo estás con el móvil. ¿No? O sea, hay que decir, yo entiendo que necesitas un poco de espacio ahí en lo virtual porque están pasando cosas, pero hay que enseñar a salir bien, a poner determinadas normas y límites en el funcionamiento, porque, bueno, de hecho, los conflictos que pasan y la gestión de los riesgos en el mundo de las redes sociales y demás, hay que darles herramientas, o sea, no van a saber solos, igual que se les da herramientas para la vida de la calle, cuando les enseñas a cruzar, les enseñas cómo gestionar a un desconocido que les habla o les enseñas a resolver un conflicto entre amigos, ¿no? Entonces, por decir así algunos tips relacionados con esto, es importante, lo primero que os he dicho, reconocer el valor no, que es una necesidad, que forma parte de su necesidad, no denostarlo, no sentir que es algo horrible en el 100%, pero saber que también hay que poner límites, que uno no debe estar con el móvil todo el tiempo. Entonces, límites posibles que uno tiene que tomar la decisión muy firme para llevar a cabo y que si no está titubeando y se hace todo lo que decíamos el otro día de lo que les dice la autoridad y te lo digo 20 veces y no lo cumples y no sé qué, no sé cuánto, bueno, elegir el que os vaya cuadrando, pero límites que son posibles es, por ejemplo, no dormir con el móvil. El móvil a las 9:30 de la noche se deja en la entrada, si está apagado mejor, y no hay más móvil. Porque esto puede ser, vamos, la hecatombe en un momento dado si estaba acostumbrado a tener el móvil, porque además como lo usamos para el despertador, para la radio, para leer, para la agenda, para todo, pues entonces como tengo la excusa perfecta, pues es el momento de comprar un despertador, de los de siempre, de los de siempre, que esté fuera del móvil. Por otro lado, otro límite es que el móvil no se pone encima de la mesa cuando se está comiendo. Ni se pone encima de la mesa, ni se mira, ni nada, el móvil en la comida, eso, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir, es que estás todo el rato, porque no, a decir, en esta casa, ahora mismo vamos a identificar 2 momentos, porque nos hemos dado cuenta de que esto nos hace daño, entonces nos cuesta mucho, pero en la comida y a partir de las 9:30 se apaga el móvil. Ahora, tercer punto, reflexionar sobre cómo lo usamos nosotras y nosotros, los adultos. Porque probablemente no lo hagamos a las 9:30, probablemente no duerme con nosotros en el salón y probablemente en la habitación y probablemente está omnipresente en un montón de situaciones, incluida la comida. Entonces, esta es una cosa que hay que reforzar mucho desde la propia autoobservación. Por otro lado, hay que limitar el uso, hay que decir, yo entiendo que que necesitas verlo, ¿vale? Ok, vas a poder utilizar y conectar entrar en TikTok o en Instagram o tal, de 5 a 6. Lo siento, cariño, ese es el rato. O sea, yo reconozco que pasan cosas, pero también te tengo que decir que lo que pase no se va
no es tan importante que lo mires cada 5 minutos. Entonces puedes mirarlo en este intervalo de tiempo. Y entonces es una manera de reconocer la necesidad, pero de limitar el uso, que no es lo mismo que decir, ya se acabó, nunca más. Además, otra cosa sería como planificar alternativas. Si vamos a decir ahora vamos a quitar el móvil, vamos a retirar el móvil un rato, que no es lo mismo que pelearme, esconderlo, no sé cuánto es, lo retiramos porque en este horario no se usa, vamos a buscar una alternativa para hacer en ese momento, ¿no? Que si es en familia, podemos decir, vamos a dejar el móvil porque ahora vamos a cocinar juntos. O tú vas a recoger tu habitación y yo voy a hacer no sé qué. O sea, como que haya algo que hacer, una propuesta de hacer, de jugar a un juego, de que no es lo mismo que decir, siempre estoy mirando el móvil, a ver si lo dejas, déjalo. ¿Y cuál es la alternativa? Pues yo tengo que dar algo de ejemplo en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, hay que informar de los riesgos sin alarmar. O sea, no proyectar todos nuestros miedos, pero sí con información veraz, con alguna herramienta para actuar, que básicamente es pedir ayuda. O sea, cuando tengas alguna duda de que alguien te está acosando por el móvil o de que alguien te ha propuesto, manda una foto o pedir ayuda, decirlo, y que tú no te vas a enfadar con él, no le vas a criticar, no le vas a decir no sé qué, no, le vas a decir, estas cosas pueden pasar, así que si pasan, o me lo dices a mí, o elegir una persona de confianza, ayudarle a pensar en que se lo diga a su primo mayor, y que ese primo mayor no haga complicidad de adolescentes, sino que tenga también articulado cómo actuar, ¿no? Pero otra cosa es que si hemos dicho que se limita en los espacios, en los tiempos, en que se dice cuándo sí, no solamente cuándo no, sino cuándo sí, cuando sea su momento de usarlo, respetemos su espacio. Respetemos el momento, su intimidad y no estemos preguntándole ¿y qué haces? ¿Y qué miras? ¿Y con quién hablas? ¿Y qué has hecho? Y a ver, me lo enseñas, a ver, ¿y qué te han dicho? ¿Y qué tal? Y joder, mira, si hemos dicho que de 5 a 6 puede, de 5 a 6 te muerdes la lengua. Porque sí le estás mostrando que estás confiando y eso es lo que le va a dar seguridad para ir creyendo que puede ir construyendo el criterio propio y le va a dar confianza para ir a contarte algo cuando lo necesite. Y hasta aquí por hoy. Que ha sido así intenso. Pero bueno, he intentado hacer así una recogida de las cosas que habéis traído como inquietudes, pero todavía nos queda un ratito por si queréis plantear alguna cosa más. Se abren los chats y los micrófonos si queréis. ¿Quién se anima? Preguntas, comentarios. Las redes sociales, ¿a partir de qué edad? Ay, qué difícil. Igual que decimos que ellos tienen que ir construyendo, su autonomía, su criterio propio, nosotros los adultos también. Bueno, yo no tengo una edad exacta porque tiene mucho que ver también con su capacidad de autogestión. Entonces, no es lo mismo un chaval o chavala que tenga un uso responsable, ¿no? Como que tenga una madurez que permita un uso responsable que un chaval que todavía está más inmaduro. Entonces, no me atrevo a decir una edad exactamente, pero y además tiene también mucho que ver con su entorno, ¿no? La famosa frase de, es que todos mis amigos lo tienen. Pues hay que escuchar y valorar y pensar en la idea de proceso, en que no es de 0 a 100, que a lo mejor puede tener una y conectar 1 hora al día, bueno, un rato al día, puede ir integrando poco a poco, ¿no? O sea, como probar, porque no es una cosa inmediata. En mi centro solía dar una charla súper interesante el jefe de delitos informáticos de la Ertzaintza. Ah, sí, bueno, los que tienen mucha información del ciberacoso y todo eso, por supuesto que son la policía. La policía municipal en todos los sitios da charlas que te dan esa información veraz que yo os decía, de tener datos, pero que luego hay que transmitírselos sin proyectar nuestra angustia, ¿no? Porque esas cosas que, claro, la policía lo ve en una proporción intensísima porque lo reciben todo el tiempo, las llamadas. Esto no significa que esté sucediendo en esa proporción le vaya a suceder a tu hijo todo el rato, ¿no? Entonces, hay que
ayudar a digerir esa información. Ya, claro, si nos impacta a nosotros, imaginar a ellos. Por eso, cuidado con la pedagogía del miedo. Hay que esa información procesarla primero y después es mejor dar 2 datos y trabajarlos bien que acribillar de datos y decir, oh, Dios mío, el miedo, el miedo, el miedo, porque es que cuando te saturas de miedo esto es como el empacho, que luego lo echas y no integras la información, ¿no? Ya. Sí, hay diferentes formas de afrontarlo. Está bien que sean los polis los que digan eso, pero que no seamos los padres. Por eso, pues organizar la charla con la Archancha en el cole, pero que los padres luego estemos para amortiguar un poco eso, ¿no? Para poder ayudar a digerir esa... Más cosas. ¿Qué os preocupa? ¿Cómo estáis viviendo la adolescencia, la pubertad? ¿Qué hace? Yo una de las cosas que digo siempre con respecto a lo de la pubertad es que cuando puedo entenderla con todo esto que estamos hablando, ya no los miro tanto como los pesados de la edad del pavo, ¿no? Podemos despeyorativizar la etapa y no sé, yo me encantan los puberes y los adolescentes y me parece un reto llegar a ellos que bueno, cuando uno se coloca así en un sitio que no es el enfrentamiento, pues es un reto que puedes asumir con más ilusión, aunque cansa también. No es que sea fácil. ¿Alguien más se anima? El próximo 22 de marzo, Inma dice, está organizada la... Ah, mirad, pues viene al pelo. El 22 de marzo, organizada ya la charla de ciberseguridad. Por cierto, alguna persona en el cuestionario de evaluación, que yo os animo a que rellenéis porque nos encanta que poder tener vuestros comentarios, ya que en este formato no podemos interactuar mucho, así que mañana os llegará el enlace del formulario de evaluación y si nos dejáis vuestros comentarios nos encantará. Alguna persona ha dicho que quería tener más información del centro. En el email desde el que os hemos escrito y mandado la información de la conexión y todo esto, podéis escribir y ahí nos traspasan, la persona que lleva ese email nos traslada las inquietudes que tengáis. Vamos, que nos ponemos en contacto, hablamos por teléfono. Si tenéis consultas individuales, estamos haciendo asesorías para padres y madres también por videoconferencia, por teléfono, o sea que estamos aquí, ¿no? Para lo que pueda ser necesario también. También estamos en las redes sociales, por cierto, estamos en Facebook, Instagram, por si queréis seguirnos con actividades, que muchas de estas charlas se hacen en abierto, en general, para gente de diferentes temas, ¿no? Y que como las que son online, pues son abiertas a todo el territorio y eso está muy bien porque nos acerca. ¿Cómo gestionar los horarios a los que les dejamos llegar a casa? Chan, chan, otro tema. Esto es más o menos como lo de cómo se puede actuar cuando tú le das una norma y ellos te comentan que no estás teniendo en cuenta... espérate, que no está teniendo en cuenta su opinión. Tú sí consideras lo que te dice, pero no se puede flexibilizar en la norma. Vale, muy bien. A ver, con respecto a los horarios, esto es un poco lo mismo que hemos dicho antes porque hay que observar su capacidad madurativa, su contexto, o sea, no es lo mismo que vivan 3 amigos juntos muy cerca y que puedan volver juntos a casa que no es lo mismo que estemos en verano en las fiestas del pueblo que estemos en invierno que anochece a las 5 de la tarde. Bueno, entonces, yo diría de nuevo la idea de proceso, es decir, sabiendo que siempre se van a quejar un poco. O sea, tú le vas a decir a las 10 y te va a decir, oh, bueno, vamos a empezar por las 10. Vamos a empezar por las 10, que esto es un proceso. ¿No? Entonces no es, no, esto es lo que hay. Es decir, esto es un proceso, tío. O sea, tú tienes que ir construyendo tu autonomía, yo te dejo a las 10 y cuando vayas construyendo tu autonomía y tu capacidad, pues irás ganando un poquito cada vez. Entonces es una manera de que también el chaval o chavala se comprometa con el proceso de aprendizaje, ¿no? Y con respecto a lo de la norma que habéis dicho,
Pues mira, esto es muy importante repasar cosas de la charla de la semana pasada, porque aquí se pone en juego, claro, yo os decía que muchas de las cosas que hacen no las hacen por desafiar la autoridad, pero otras sí. Entonces, es importante que tengamos nuestro lugar con autoridad saludable, que no es autoritarismo porque lo digo yo, pero tampoco es todo se negocia. No, no. El adolescente está cada vez aumentando su autonomía, pero todavía nosotras, adultas, personas adultas, somos padres y madres de crianza. Cuando termina la adolescencia, dejamos de ser de crianza para ser padres y madres de referencia. Seremos sus referentes, porque padres y madres tenemos toda la vida, pero ya no les estamos criando, ya no nos tenemos que decir lo que está bien, lo que está mal, lo que pueden hacer o no. Pero en la crianza, que es hasta que termine la adolescencia, que como os he dicho antes, bueno, tiene ahí sus límites difusos, pero en la adolescencia hay que todavía ejercer el lugar de padre de crianza, en el sentido del portador de la norma. Entonces, cuando estamos trabajando una norma o un límite, va a ser muy importante transmitirlo, como decíamos el otro día, sin dar excesivas explicaciones, sin dar justificaciones, sin poner excusas, sin dar dobles mensajes. Y por supuesto, poco a poco se puede ir incorporando el decir, tú, ¿cómo lo sientes esto? Porque yo tengo que ir regulando, pero que voy a decidir soy yo. O sea, no tienes que titubear ni un poco, no te tiene que hacer sentir ni duda, ni ambivalencia. Bueno, vas a sentirlo, pero que hay que trabajar la seguridad. Porque sí, efectivamente, todavía tienes una responsabilidad y la que decide eres tú. Entonces, no, pero... Mira, cariño, yo ya te he escuchado, o sea, es verdad, tienes razón. ¿No te he escuchado? Pues venga, cuéntame con toda la razón. Perfecto, lo tengo en cuenta. Ahora, teniéndolo en cuenta, decido esto. Y lo decido yo, por supuesto. No es una negociación. Esto es muy importante. Una norma no es una negociación. Yo puedo escuchar y tener en cuenta, pero la que decide soy yo. ¿Sí? Otra cosa es, la norma es que tú vas a ser el responsable de sacar la basura. Ok. Bueno, ¿la vas a sacar a las 7 o a las 8? Pues ahí puedes decidir o puedes negociar la hora a la que lo sacas. Pero que tiene que asumir una responsabilidad, eso no lo decide, lo decides tú. Y ahí no hay que titubear, que hay que habilitarse a uno también, porque no sé si os acordáis, cuando hablábamos la semana pasada, decíamos que a veces lo de la paridad y lo de ponerse a la misma altura viene mucho de que frente a los modelos de crianza tradicionales súper autoritarios, el otro lado, nos hemos pasado al otro lado y es que todo vale y todo se negocia y todo se consensúa, o sea, todo se negocia y tu opinión y la mía. No, es que la opinión yo te la escucho, pero no significa que tengamos que votar. Podemos votar, ¿vamos a hacer una tarta esta tarde? Sí, qué guay, ¿os apetece de zanahoria o de chocolate? Pues podemos jugar ahí a votar sobre cosas que... Pero no, cuidado con no usar la autoridad que nos corresponde en la crianza. Otra cosa es la convivencia en ese tipo de cosas que os digo. ¿Cómo detectar que hay algo que le preocupa? ¿Hay algo que dé una pista clara de que tiene algo que le agobia mucho? Pues no sé. Cada hijo, no sé. Es que depende mucho de cómo sea cada uno, ¿no? O sea, como que estar callado o taciturno en un chaval puede ser un signo de alarma y en otro chaval es su carácter y su rasgo de identidad. Entonces, me cuesta un poco pensar o sea, lo que habría que observar es si hay cambios bruscos en algo, ¿no? Que de repente deje de hablar o que de repente venga a hacer situación, ¡pum! Pero lo que más allá del... O sea, como que yo creo que los signos los vais a... O sea, cuando hay algo que nos preocupa, nos preocupa. Bueno, no sé, puede pasar que a veces estén pasando cosas y no nos demos cuenta, ¿no? Pero yo más bien remarcaría mucho el que si hay algo que nos preocupa, le hagamos saber que estamos disponibles. Le hagamos saber que lo que necesite nos lo puede contar. Le hagamos saber que podemos buscar alternativas, que si no nos lo quiere contar a nosotros, que no pasa nada, que no nos vamos a enfadar, pero que se lo cuente a alguien. ¿No? O sea, como facilitar eso de
en la pared con la ventana. O sea, la ventana tiene que estar, pero la ventana no la puedes abrir tú cuando te dé la gana. Él tiene que tener la posibilidad de que sepa que puede toc toc y pedir ayuda. A veces también cuando uno así huele que algo puede estar pasando, dar algunos rodeos, ¿no? Como no ir directo a decir ¿qué te está pasando? Sino, uy, me da la sensación de que algo te está pasando, que sepas que bueno, que cualquier cosa estamos aquí. Y a lo mejor en los momentos de cena o de encuentro familiar, pues sacar temas, ¿no? Decir, wow, pues hoy, pues yo me acuerdo cuando... Y entonces empiezas a contar tus batallas, que de alguna manera es hablar de que cuando me dejó el novio o cuando no sé qué, o el agobio por los estudios, o bueno, como poner palabra a cosas que ellos lo que hacen es, hacen así, cling, con una antena y siguen comiendo, pero están con la antena, ¿no? Y entonces tú estás hablando y lo importante, como os decía antes, es que le llegue la información, no esperéis a que vaya. No siempre el éxito en la comunicación es que él te devuelva un asentimiento. El éxito en la comunicación, en este caso, va a ser que reciba las señales, ¿no? Señales que transmitan confianza, que transmitan que estamos aquí. Ay. Bueno. Vamos llegando. A veces los resultados indeseados en los estudios parece que también entorpecen la relación. Claro, ¿indeseados por quién? ¿No? O sea, en un resultado que yo no deseaba como padre, ¿qué le deposito al hijo, ¿no? ¿Qué le estoy depositando? Si le estoy depositando como que no vale, como que te ha traicionado, que ha fracasado, etcétera, lo va a vivir como muy, muy mal. Pero también al revés, cuando algo le está yendo mal en los estudios, a veces habla de algo que está de fondo, que le preocupa. Entonces, mirad, con los estudios es un ejemplo buenísimo para decir que no os quedéis en lo explícito. O sea, frente a ver, un chaval puede estar siendo un desastre y súper desorganizado y entonces si tiene dificultades con los hábitos y con el estudio y con la concentración, el problema es otro. Pero un chaval que más o menos tal y en un momento dado empieza a bajar el rendimiento, algo le está pasando y puede ser que se está enfrentando con algo que le genera esfuerzo y no sabe cómo gestionarlo porque se angustia, o puede ser que se ha enamorado. O sea, que se ha enamorado y está pensando en donde tiene que pensar y eso no está mal. Bueno, pues habrá que ayudarle a concentrarse, ¿no? Pero sobre todo no os quedéis con el enzarce explícito de la nota, que sirva como excusa para hablar, incluso cuando sean buenas notas, ¿eh? Cuando sean buenas notas también hay que decir, anda, wow, impresionante, ¿cómo te sientes tú con esto? ¿Te ha costado mucho? ¿Te has agobiado? Oye, que tampoco se trata, que una cosa es esfuerzo y otra cosa es sacrificio, no se trata, vamos a trabajar el esfuerzo, pero no se trata de que te estés con lexatines, ¿me entendéis? O sea que el estudio no tanto, el resultado es una parte del proceso y es un dato más. A ver, ¿qué más habéis puesto aquí? Si instauras la norma de ordenar la habitación periódicamente y no lo termina de hacer, lo alargas siempre y un día decides ordenarla tú e incluso ordenarle los cajones y la habitación completa, se siente indignado porque has invadido su intimidad. ¿Cómo actuar? Porque además te muestra tristeza llorando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ternura! Y qué ternura el hijo y qué ternura la mamá, que quiere ordenar porque tal. Yo lo entiendo, pero no hay que entrar en su habitación a ordenar los cajones. Claramente, no. Yo entiendo por qué unos tienen ganas de hacerlo, pero no. Aquí tiene mucho que ver con lo que hablábamos el otro día del 1, 2, 3. A ver, instaurar un hábito es un proceso. Incorporar una responsabilidad es un proceso. Si a partir de ahora tienes que ordenar tu habitación, o tienes que ordenar tu habitación, a partir de ahora eres el que tira la basura, es un proceso. No puede ser que te diga, pues es que es tu responsabilidad, así que ya mañana lo haces y como yo digo y como yo quiero y cuando yo quiero, ¿no? Es un proceso. Entonces hay que ponerse la idea de proceso.
y para eso hay que tener una conversación muy tranquila, porque ordenar la habitación no es un castigo, no es, pues entonces a partir de ahora tienes que ordenar la habitación. No, es, en esta casa tenemos una convivencia, cada uno tiene que tener su espacio, tienen que ser responsables de sus cosas, os vamos a enseñar, tenemos que enseñarte, somos tus padres, tenemos que enseñarte. Entonces, yo entiendo todas las circunstancias por las que te distraes, te despistas y te olvidas lo que sea, ok, pero tenemos que enseñarte. Entonces, pautas de cómo, de cuáles son las formas de ordenar la habitación. Quiero decir, va a haber que ordenar los domingos, una vez a la semana, y hay que establecer unos límites que no sean, que tenga el orden obsesivo que a veces tenemos los adultos, ¿vale? O sea, que también hay que dejar que tengan su orden. Entonces hay que hacer un acuerdo de mínimos. No nos pongamos con la cosa de me gustaría que la habitación estuviera como si fuera la mía. No. Reconocer que está creando su propio espacio es dejar que también su espacio lo tenga a su gusto, pero con unos mínimos. Lógicamente hay que ventilar, hay que tener el suelo vacío de cosas que no sean la alfombra o los muebles. No esto de es que el armario no es el suelo. Y hay que hacer la cama. Pongamos, no sé, 3 o 4 cosas básicas que sean realizables y que además no me voy a meter en si cómo has hecho la cama, si la arruga o no la arruga. O sea, te enseño a hacerla las primeras veces y después hay que tener tolerancia a que en el proceso de aprendizaje no lo va a hacer perfecto. Entonces, esto se pacta así y se dice, van a ser los domingos, ¿vale? O va a ser lo de la cama todos los días, ventilar y la cama todos los días, ¿no? Vale, entonces... hay que establecer un periodo de revisión más o menos de una vez a la semana. Entonces, el domingo se ha dicho que se va a hacer todos los días, ventilar y hacer la cama, el domingo que viene hablamos. Y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todo el resto de los días no estoy pasando por delante de la habitación diciendo, menos mal que vas a recoger, oye, que no has recogido, bueno, ya llevas 2 días. No, hay que morderse la lengua. Porque tenemos que dejar ese espacio en el cual él al principio no se da cuenta, después se va dando cuenta y algún día se pone a hacerlo. Y si desde el principio estamos diciendo no lo has hecho, no lo has hecho, no lo has hecho, nunca dejamos ese espacio para que tenga la iniciativa. Entonces, el domingo hablamos, planteamos, bueno, con una explicación, no es un regaño, no es una nueva norma de convivencia, lo vamos a hacer así, te estoy pidiendo un mínimo. Y yo entiendo, voy a tener tolerancia a un proceso, pero vamos a establecer un periodo de unas semanas para que vayáis incorporando este hábito. Entonces, el domingo que viene revisamos. Tú cada día has revisado si lo ha hecho o no cuando él no está. Y has apuntado el lunes no, el martes no, el miércoles sí, el jueves no, el sábado, el viernes sí. Pero tú no le has dicho nada. El domingo nos sentamos en un momento de tranquilidad y decimos, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? No pasa nada, estás aprendiendo. Mira, yo he apuntado. Parece ser que 3 días sí y 4 no. Bueno, oye, ya es más que nada. Fijaros cómo esto limpia muchísimo el vínculo. Porque, primero, de lunes a sábado no estoy siendo la taladradora esa de las escenas del principio, ¿no? Y segundo, le estamos dando un mensaje positivo reconociendo todo lo que ya ha avanzado, que ha sido 3 de 7. Venga, a ver si esta semana un poquito más. Lo volvemos a pactar y al domingo siguiente. ¿Implica un ejercicio de autocontención? Sí. ¿Implica tolerar que la cama esté deshecha durante unos cuantos días? Sí. Pero estamos generando ese espacio, ese soltar, para que el chaval o chavala tenga su espacio de autonomía y reconociendo que lo tiene que aprender, no enfadándome porque no lo hace como a mí me gustaría. ¿Sí? Bueno, sobre este tema lo trabajamos en las escuelas de padres y madres durante varias reuniones, o sea, no es que una cosa que yo te digo esto y ya mañana va a ser seguro que... Pero, de verdad, que si sirve de inspiración, os lo dejo con mucho cariño esta reflexión. Bueno, y efectivamente lo de invadir la intimidad y todo eso tiene toda la razón del mundo. Ahí, de libro. Con ese ejemplo que traes es tal cual lo que estaba contando antes, ¿no? Así que bueno, esa parte es como reconocer, pues mira, es verdad, yo tengo que aprender a respetar tu intimidad. Tengo que aprender, porque hasta ahora era mi hijo al que yo le hacía todo y ahora tengo que dejar de hacerlo. Pues también tienes que permitirte tú tu proceso, ¿no? No es una cosa de un día para otro. Pero sí saber que los adultos tenemos que soltar y tenemos que elaborar el vínculo que cambia. Que ya no es que no me quiera, que ya volverá a comer nuestras croquetas, a compartir y a decir todo lo mucho que te quiere. Pero no es ahora el momento.